Para conocerlo bien necesitamos intimidad con nuestro Creador. To know Him, we need to be intimate with God. So, ahorita vamos a ver la diferencia entre creer en Dios y conocer a Dios. And right now we're going to get into knowing God, growing in God and knowing God. Yes. ¿Sabe que el 94% de americanos cree en alguna forma de un Dios? 24% of Americans believe, 94% of Americans believe in a certain God. O en una fuerza espiritual. Or a source of energy. Pero si vemos las escrituras y la cultura de hoy en día, and if we look at the scriptures nowadays, and if we look at the culture nowadays, la cultura de hoy en día, es obvio que el 94% de gente no ha conocido a Dios. And you could tell that 94% of the people don't know God. Porque hay una gran diferencia entre creer a Dios y conocer a Dios. Because there's a difference between knowing God and believing God. In God. Pero verdaderamente conocer a Dios íntimamente. But believing in God intimately. El creer en Dios no es lo mismo que no es lo mismo que un conocimiento personal. Knowing God is not the same as knowing Him personally. Algunos conocen a Dios solamente por reputación. Through reputation. Oh, a lot of people know people through reputation. Tal vez porque todos tenemos familiares que tal vez nunca han asistido a la iglesia. A lot of us have family members that have never been to church. Pero ellos nos han oído hablar de cosas que nosotros hemos visto personalmente Dios hacer. But they hear us talk about God and things that we have seen Him done. Otros conocen a Dios a través de memoria. A lot of people know God through memory. Que en algún tiempo experimentaron su amor y su gracia. That in certain times they experienced their love and their grace. Pero ahora no. ¿Por qué? Porque se han alejado. But not now, because they've departed from that. Es como un amigo que tuvimos hace años, que en aquellos tiempos lo conocíamos, pero como pasó el tiempo, ya no lo conocemos. It's like friends that we had that we used to be with and hang around with, and now they have moved away or something, and we don't know them anymore. Y hay otros que conocen a Dios íntimamente. And there's people that know God intimately. Que lo conocen aquí y ahorita. That they know now and here. Este es el conocimiento que nos promete Dios cuando le buscamos en intimidad. Cuando estamos a solas con Él. And this is the promise that God gives us when we know Him intimately and alone. El libro de Deuteronomio, capítulo 4. The book of Deuteronomy is 4. Versículo 29. Verse 29. Dice, mas si desde ahí buscares a Jehová. Dice, si de ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Deuteronomy 4:29. Deuteronomy 4:29 says, but if in those lands you are turned again to the Lord your God, searching for Him with all your heart and soul, He will not keep Himself from you. En otras palabras, con una devoción espiritual. With a devotion, a spiritual devotion. Y dice, con toda tu alma y con todo tu corazón. En otras palabras, yo les compartía que en el alma es donde sentimos todas nuestras emociones, sentimos todos los sentimientos. In our soul, that's where we feel all our feelings, all our emotions. Our emotions are. Y cuando nuestro corazón está conectado a nuestra alma, and when our heart is connected to our soul, dice la palabra que la llenura del corazón habla ¿qué? La boca. And when our heart is connected to our soul, that opens our mouth. Yeah. Así que si queremos tener una relación íntima con Dios, tenemos que pasar tiempo apasionadamente a solas con Dios. And if we want to get to know God intimately, we have to have time with Him alone. A Dios se le puede conocer. And you can get to know God. Pero tenemos que tener el deseo de querer conocerlo.
But we have to have the want to know Him. Si yo no tengo deseo, si mis acciones no enseñan que yo tengo deseo, entonces yo nunca voy a conocer a Dios íntimamente. If my actions and my feelings are not really to know God, you're probably not going to get to know Him. Dios prometió a los israelitas que lo conocerían cuando lo buscaran con toda su alma y con todo su corazón. God promised the Israelites that if they looked for Him with all their heart and soul, that He would be there. Fíjese, el servicio a Él debe ser acompañado con un acto de adoración. That your service should be with an action and The service to Him needs to be accompanied with the act of worship. with the act of worship. Yeah. So, Hebreos 11:6 dice, y que es galardonador de los que le buscan. So He is the reward for those that seek Him. The book of Hebrews 11:6. En otras palabras, Él premia la obediencia. Él premia cuando su pueblo lo busca con todo su corazón y con toda su alma. Lo conoceremos en intimidad, creceremos en conocimiento. Si no tenemos conocimiento, el pueblo de Dios es destruido. If we don't look for Him with intimacy, God's people will be destroyed. God's people will be destroyed or lost. Y fíjense, cuando estamos hablando de conocimiento, no solamente estamos hablando de conocimiento de la palabra, sino estamos hablando también del conocimiento aquí entre la iglesia, también en crecimiento. And when we're talking about knowing, we're not talking just about the Word of God, we're talking about in the church. Fíjense, hemos oído mucho y yo le contaba al pastor Noé hace poco que hemos oído que donde están dos o tres en tu nombre, en su nombre que ahí está Él. We have heard, and everybody has always said that, well, there's two or more together that God is there. And it's true, es muy cierto. And it's true, es cierto. But here's our problem with that. Pero aquí está el problema en eso. Que mucha gente nos conformamos con esos dos o tres. And a lot of us just want 2 or 3 people there. So we can't grow unless we become more than 2 or 3. We can't grow in knowledge, we can't grow in numbers. Y está duro para crecer si todo el tiempo nomás buscamos a 2 o 3 personas. Cuando escuchamos su voz y en intimidad es cuando lo vamos a conocer. When we look for God and intimacy in His voice, that's when you get to know Him. Podemos ir al libro de Samuel. We go to the book of Samuel. Sabemos que Samuel escuchó la voz de Dios. We know that Samuel heard the voice of God. Escuchó la voz de Dios varias veces, no nomás una vez. He heard the voice of God a few times. Y fíjese, él estaba acostado dormido. Samuel was asleep. Cuando él escuchó la voz de Dios por primera vez en el templo. When he heard God's voice speaking to him. ¿Sabe que Dios te llamará ahí donde tú estás? God can speak to you where you are at. Wherever you are, that's where God will call you from. Donde quiera que usted esté, ahí le puede llamar. El pastor Noé ahorita está hablando de una serie del barco, de cómo los discípulos estaban en un barco y a través de las tormentas. Right now, Pastor Noé is talking about the apostles, the way they're in the ship. Yeah. So, and the storms that keep attacking the ship. No importa en qué tormenta usted se encuentre. It doesn't matter the problems or situations that you are in right now. It doesn't matter what challenge you're facing. No importa el temor o que tengas ahorita, el desafío que tengas ahorita. It doesn't matter how broken your relationship is. No importa su situación con su relación. No importa qué tan difícil usted tenga su problema en su hogar, con su familia. It doesn't matter the problems you are having at home with your family. Dios ve más allá de eso. God sees farther than that. Es por eso que él le hablará ahí donde usted esté. That's how come God will speak to you in those moments. Amen. Pero está en nosotros si vamos a responder. But it's in us if we respond. Samuel didn't have to get up. Samuel no se tenía que levantar. He heard God's voice several times. Él oyó la voz de Dios varias veces. But every single time he got up and he went to the prophet and said, "Did you call me?"
pero se levantaba y iba al profeta y le decía, ¿me amaste? Hasta que se dio cuenta y dijo, ¿sabes qué? Si oyes tu voz otra vez, di, heme aquí. And the prophet told him, if you hear your voices again, say, here I am. So, ¿qué es lo que pasó? Samuel escuchó la voz de Dios una vez y dijo, heme aquí, Señor. So Samuel heard God's voice again. Él tomó la decisión y respondió al llamado. He took this opportunity and responded to the calling. Él te da la visión y revela su voluntad ahí donde tú estés. He gives you the visions or reveals the things to you where you're at. It doesn't matter what condition you're in. No importa la condición que estés. The question here is, have you responded? La pregunta es que si has respondido. Have you received God's vision? Has recibido la visión de Dios. There are three types of Christians. Hay tres tipos de cristianos. Hay los que no conocen a Dios. They're the ones that don't know God. Los que no conocen bien a Dios. The ones that don't really know God. Y los que lo conocen íntimamente. And the ones that know intimately. So, vamos a ir con el primero, los que no conocen a Dios. We're going to talk about the first ones that don't know God. Fíjense, no es suficiente solamente creer en Dios. It is not sufficient just to know about God. El libro de Santiago 2:19. The book of James 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Tú crees que Dios es uno y bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Así que no es suficiente solamente creer en Dios. So it is not that it's just about knowing about God. Hay cristianos que son cristianos solamente por cultura, porque asisten a la iglesia en los servicios especiales como navideños, tiempos de Easter. Because there's Christian people that come just on the holidays. Y que vienen tal vez en una presentación de un niño. Maybe they're presenting a child, a baby. Y luego dice Juan. 1 de Juan 2, 3 y 4 dice, en eso sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. En eso sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Así, aquí les doy una pregunta. ¿Cómo sabemos si le pertenecemos a Cristo? How do we know that we pertain to God? Si hacemos y vivimos como Él dice, simple y sencillamente. If we live and we do what He says. And we do as God says. Si hacemos y vivimos lo que Él dice, no, and live as God says. No solamente porque me veo bien por afuera, not just because I look good through the outside, quiere decir que estoy bien por dentro. Does not mean that I am doing good through the inside. No solamente porque porque no tomo. Just because it doesn't mean just because I don't drink. No solamente porque no soy mujeriego. Not just because I'm a womanizer. No solamente porque, qué sé yo, porque tengo un pecado que es obvio. Not just because I have a sin that is obvious. Quiere decir que estoy bien. Doesn't mean that I'm doing fine. No solamente porque me considero yo entre comillas, una buena persona, eso quiere decir que mi corazón está bien delante de Dios. Just because I consider myself being a good person does not mean that I am good in front of the eyes of God. Lo que Dios está interesado es en el corazón de uno. What God is interested is in the heart of the person. Si vamos al libro de Mateo 7. The book of Matthew 7. Mateo 7, versículos 21 al 23. Matthew 7, 21 to 23. A ver, ¿dónde está el libro de Mateo? Ya lo perdí. Santo Dios. I'll read in English because I got it. Go for it, brother. Matthew 7, 21 to 23, to 23. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will go into the kingdom of heaven, but he who does the pleasures of my Father in heaven. A great number will say to me on that day, Lord, Lord, where will we not profit in your name?
And did we not do by your name send out all evil spirits by our name and do works of power? And then I will say to them, I never had knowledge of you. Go from me, you workers of evil. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice el Señor, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que no son las buenas obras, It's not just about the good works no son los sacrificios, or the sacrifices. no son los diezmos y las ofrendas, It's not your offerings or your tithings that you give. no es tanto nuestro servicio a Él, It's not so much the service to Him. sino nuestra relación con Él. It is about our relationship with God. Podemos aparentar a ser cristianos, pero ¿qué es lo que está reflejando nuestra vida? We could pretend to be the Christians, but what is our reflection of our life? Y luego está el siguiente punto, los que no conocen bien a Dios. And then there's the people that don't know God. Fíjese, a mí todos los que me conocen bien saben que a mí me encanta el basketball. Everyone that knows me, they know I love the sport of basketball. Y mi equipo favorito son los Lakers. And my favorite team is the Chicago Bulls. Y cuando Kobe Bryant se retiró, And when Michael Jordan retired, cuando Kobe Bryant se retiró de los Lakers, fue como un fanático, fue algo difícil. it was something hard for me as a fanatic. Porque yo conozco sus estadísticas, Because I knew his statistics, conozco que jugó para un solo equipo por 20 años. because he played for a certain team for 20 Era years. un hombre que trabajaba bastante duro. Because it was a man that worked very, very hard. Y es un hombre que muchos lo conocen bien por el estilo que él jugaba el juego. Because a lot of people knew him for his style of play. Pero hasta ahí lo conozco yo. But just to that point that I know him. Yo no lo conozco bien. I do not know him. Yo intimately. solamente conozco su nombre. I just know his name. Yo solamente conozco lo que los reportajes decían de él. I just know about the reports that come out of him. Cuando el apóstol Pablo escribió la carta a los Gálatas, When the Apostle Paul wrote to the Galatians, ellos estaban experimentando el Dios verdadero, pero fueron atrapados por el legalismo. they were experiencing the true God, but were But then they were trapped by legalism. but they were trapped by the legalizations. Habían conocido a Dios y Dios los había hecho libres. They had known God, and God had set them free. Pero ellos regresaron a la vida que antes conocían, que estaba basada solamente en las leyes. But they returned back to the life they had was just about the laws, Y no estaba basado en el amor de Dios. and it wasn't based on the love of God. Gálatas 4, 8 y 9. If you guys have it up there, Gálatas 4, 8 y 9. Galatians 4, 8 through 9, 8 and 9. Ahorita que le ponga lo que dice, antes en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, versículo 9. Mas ahora, habiendo conocido a Dios, o más bien siendo conocidos de Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los flacos y pobres rudimientos en los cuales queréis volver a servir? En otras palabras, ellos se habían alejado de lo que ellos ya habían aprendido y regresaron a todo lo que estaba basado solamente en la ley. They had returned back to their lives after they had everything they had known. They returned back to their lives of the law. Ellos regresaron a sus costumbres. They returned back to their original customs. Las actitudes que ellos tenían los alejaron de Dios. Their attitudes that they had took them away from God.
And many times our own attitude Muchas veces nuestra actitud is what pushes us away from God. es lo que nos aleja más de Dios. Why? Because maybe we don't get the response we want from God. Puede ser porque a lo mejor no recibimos la respuesta de Dios que estábamos esperando. Maybe we feel that the struggle we've been going through has just gone too long. O a lo mejor porque la batalla que estamos pasando se ha alejado mucho y nunca se ha terminado. Maybe you feel that your marriage is at a brink, and you're asking God why. O a lo mejor su matrimonio está para quebrar y usted está preguntándole a Dios por qué. And because of that, our attitude begins to change. Y en esas situaciones nuestra actitud comienza a cambiar. Not always, but there are circumstances where our attitude will change. No todo el tiempo estamos hablando, pero en ciertas sí cambia nuestra actitud. And without us even knowing. And a lot of time con nosotros sin saber. Sin darnos cuenta, nuestra actitud hacia Dios empieza a cambiar. Our attitude starts to change. Preguntando por qué Dios. Asking ourselves why. ¿Por qué mi matrimonio está pasando por eso? Why is my marriage going through this? ¿Por qué mis hijos están así? Why are my children like this? Y nuestra actitud, si no nos cuenta, nos aleja más y más y más de Dios. And our attitude is just pushing us further and further away from God. Y el tercer punto, y para terminar, están los que conocen a Dios íntimamente. Those that know God intimately. Para mí, lo personal, for me personally, es cuando Dios empieza a hablar a mi corazón. Is when God speaks to my heart. Es cuando me despierta en la madrugada. It's when He wakes me up in the early morning. And He begins to minister to my heart. Y comienza a hablar a mi corazón. And there's nothing I can say. Y no hay nada que pueda decir. There's nothing I can do. Y no hay nada que pueda hacer. It doesn't matter how bad I want to worship Him. No importa cuánto quiero adorarle. I can't because my tears is just too much. No puedo porque de tantas lágrimas que me están saliendo. Why? Because I feel His presence. Porque siento su presencia. So all I could do is just get on my knees and worship Him. That's it. Lo único que hago es postrarme y adorarlo. And there's times where we might not even feel Him. Hay veces que a lo mejor no lo sentimos. And that's okay. Y está bien eso. But we have assurance that we know that any time we call upon Him, He's going to be there. Pero tenemos esa seguridad que cuando lo buscamos y le hablamos a Dios, Él estará ahí. That it doesn't matter how bad your boat is shaking, going from side to side. No importa cuánto su barca se está moviendo de lado a lado. It doesn't matter how strong that storm is. No importa cuánto esa tormenta es fuerte está. It doesn't matter how big the wave is that it comes and crashes up against the boat. No importa las olas que le están golpeando. Jesus is there waiting for you just to call upon Him. Para que le hablen. Jesus is there just for you to get on your knees and just worship Him. Él está ahí para que le adore. That's all He wants. Es todo lo que busca. All He wants is for you to have a relationship with Him. Es todo que busca He una relación doesn't con Él. want anything else. He doesn't care about your money. No importa su dinero. He doesn't care about your tithes. No importa sus diezmos. He wants your heart. Quiere su corazón. He wants a relationship. Quiere su relación con Él. And that's what Lifehouse is about. Y eso es lo que es Casa Vida. To know God. Para conocer a Dios. To know Him intimately. Para conocerlo en intimidad. To worship Him. Para adorarlo. That's what Lifehouse is about. Es lo que es Casa Vida. So I'm going to challenge you today. So ahora la voy a poner a Los voy a desafiar. desafiar. I'm going to encourage you Los voy a animar. to be
that third Christian that knows God intimately. Que sea esa persona que conoce a Dios en su intimidad. So I'm going to ask you to please stand. Por favor, pónganse de pie. I don't know which one you're able to identify yourself with. Yo no sé con el cual se puede identificar usted. I don't know if you're the one that you're able to identify yourself with the ones that maybe you don't know God very well. A lo mejor usted no conoce mucho de Dios. Or maybe you know God and you want to get to know Him a little bit more. O a lo mejor sí conoce de Dios, pero lo quiere conocer un poquito más. Or maybe you're already there to where you know Him intimately. A lo mejor ya lo conocen en su intimidad. Which one do you identify yourself with? Con la cual se identifica usted. So I'm going to ask you to please bow your heads and we're going to pray. Vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias. Te damos la honra. Te damos la gloria. Te damos la alabanza y la adoración. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque nos has dado la oportunidad, Señor, de poder conocerte íntimamente. Yo no sé, Señor, con cuál de esos tres se identifica tu pueblo, porque eso es entre tú y ellos, Señor. Mas yo te pido, Padre, que en el nombre de Cristo Jesús, que el poder de tu Espíritu Santo venga y toque los corazones. Que el poder de tu Espíritu Santo venga y ponga ese deseo, que deposite, Señor, ese deseo de querer conocerte a ti en intimidad. Que por la madrugada, Señor, tú vengas y los despiertes, that through the wee hours of the morning, God, that you were just awakening them, God, that all you want is to have